Hola mi gente linda, ¿cómo están? ¿Cómo van? Bienvenidos a Rosita Cocina. Hoy nos fajamos con esta exquisitez de preparación que vamos a hacer. Vamos a rellenar estas deliciosas cachamas, pero obviamente primero las vamos a lavar muy bien y las vamos a adobar para que agarren muy buen sabor. Entonces, vamos a llevarlas a lavar. Ustedes saben que cuando las compramos no vienen del todo completamente limpias, les dejan algunas escamas, así que con un cuchillo se van a ayudar a quitar las escamas que se quedan como en la panza, en la pancita del pescado. Son unas escamas duras. Entonces esa orilla de escamas, quítenla con el cuchillo, terminen de rasparlos muy bien. Vean, acá esta parte tiene bastantes y son duras. Que queden bien limpiecitas y por dentro le acaban de sacar todo lo que le quede al pescado y también la grasita que a veces lleva por dentro, todo eso se lo sacan. Que quede bien limpio. Las vamos a adobar primero para que agarren buen sabor, porque ustedes ya saben que algunos pescados, por ejemplo como la cachama, como la mojarra, la carne de estos pescados es a veces simple o desabrida, entonces debemos adobar con anticipación a la preparación. Aquí estamos agregando sal, estamos agregándole buena sal para que agarre sabor la carne, para que no queden simples. A veces con la mojarra también pasa. Entonces ustedes pueden hacer esto con mojarra, con trucha, con bocachico, con cachama. Aquí estamos agregándole pimienta, buena pimienta, de esta que se nos fue aquí la mano, entonces vamos a ponerla aquí por dentro. Y la pimienta le da un sabor muy rico a la carne de pescado, así que aquí estamos poniendo también ajo en polvo. Ajo en polvo le da un sabor exquisito también. Lo pueden adobar una hora antes de la preparación, dejarlas así reposando una horita en la nevera, o lo pueden hacer, vean, esto es ajo en polvo lo que le agregamos, o lo pueden hacer la noche anterior a la preparación, pues para prepararlo al siguiente día. Así lo estamos haciendo nosotros, lo estamos adobando en la noche y al siguiente día las vamos a preparar, así que no duden que el sabor que van a agarrar estos pescados va a ser súper delicioso. Estamos aquí adobando la otra, vamos a preparar 2 cachamas. Entonces ya saben, sal, pimienta y ajo en polvo. También le pueden agregar ajo fresco, ¿no? O adobarlo como ustedes siempre adoban sus pescados. El caso es que lo hagan con anterioridad. Vamos a tapar, lo llevamos a la nevera y ya es el siguiente día, así que ya están adobaditas las cachamas, aquí las tenemos y vamos a mostrarles los siguientes ingredientes que somos los que vamos a usar para la preparación. Aquí tenemos en julianas cebolla cabezona, puede ser blanca o roja, tenemos pimentón, cilantro, perejil y pedacitos de tallo de apio. También tenemos aquí unos champiñones aquí cortados, tenemos crema marinera, tenemos mantequilla, crema de leche, un vaso de leche. Aquí está la crema marinera. Aquí hay 2 sobres, pero realmente vamos a usar uno solo. Y estos champiñones que no los picamos, pero ahora los vamos a picar, que son para la salsa. Y aquí tenemos 200 mililitros de agua. Entonces vamos a poner acá un pedacito de mantequilla, porque vamos a darle como un sofrito a las verduras antes de rellenar las cachamas. Primero vamos a sofreírlas para que suelten más su sabor. Aquí le agregamos algo de sal, poca sal porque recuerden que los pescados ya tienen sal. ¿Sí? Esto es sal de ajo. Aquí le estamos poniendo sal de ajo. Ya le habíamos echado un poquito de sal, ahora le estamos poniendo sal de ajo, muy poco porque ya lo que les digo, ya tiene sal el pescado. Y le pusimos un poquito de pimienta también, solo un poquito, nada más. Dejamos que se sofría un poco y agregamos los champiñones que partimos. Aquí hay más o menos unos 4 champiñones.
Ustedes pueden agregarle la cantidad que quieran, ¿no? Pero como vamos a preparar solo 2 cachamas, entonces vamos a rellenarlos por dentro con esto y por fuera vamos a hacer una salsa también con champiñones. Pueden usar camarones si ustedes desean también y queda muy rico. Vamos a agregar aquí 2 cucharaditas pequeñas de crema de leche. 2 cucharaditas pequeñas de crema de leche. Y adobo del que ustedes prefieran, el condimento que utilicen en su cocina, el de su preferencia o un poquito de adobo o de condimento. Listo, ya está sofrito el relleno. Ahora vamos a poner aquí papel aluminio y unas hojas de plátano. Si no tienen hojas de plátano cerca, que las encuentren cerca, entonces en solo papel aluminio las pueden envolver. Pero es que la hoja de plátano, si la consiguen, pues eso le da un sabor delicioso al pescado. Así que no duden en usarlas porque sería la mejor opción. Listo, entonces ya rellenamos esta cachama, la envolvemos primero en las hojas de plátano, luego la envolvemos en aluminio, bien envueltica, la volteamos para que no se vaya a abrir. Y vamos a envolver la otra. Esto es un plato exquisito. Cuando ustedes tengan una visita y les quieran preparar algo así especial a este plato, aparte de que es exquisito, se ve muy bien. De presentación se ve súper bien. Así que bueno, rellenen por dentro, esas verduras le van a dar un sabor al pescado, el pimentón, la cebolla, tallo de apio, cilantro, perejil. Aquí le vamos a cortar la colita, vamos a cortarle aquí esta aletica. Las aleticas cuando están muy largas también se les pueden quitar. Listo, envuelven. Ya saben, si quieren usar camarones, perfectamente lo pueden hacer y va a quedar delicioso. Lo mismo en la crema. Bueno, llevamos al horno a 250 grados por 20 minutos. 20 minutos. Cada quien conoce su horno, sabrá si es más o es menos. Y aquí le vamos a agregar el vaso de leche al agua que teníamos aquí en la jarrita, que eran 200 mililitros de agua. Le agregamos ese vaso o esa taza de leche y llevamos esto a la olla. O sea que aquí hay agua-leche, 2 tazas de agua y 1 de leche. Y vamos a agregar un sobre de crema marinera. Esas sopas que vienen en sobre. Mezclamos muy bien, porque aquí lo que estamos haciendo es disolver muy bien el sobre de crema marinera y le ponemos 2 cucharaditas pequeñas de crema de leche, 2 cucharaditas pequeñas o 1 cuchara sopera de crema de leche. Dejamos que empiece a hervir. Miren que la crema marinera trae ya ahí cilantrico, perejil, todo eso lo trae por dentro del sobre. Entonces es una crema deliciosa que además va a dar un sabor exquisito, exquisito. Esto de dejarla hervir es una cuestión de minutos, es de 7 a 10 minutos ya está así cremita, cremita como ustedes la ven aquí. Ya empezó a hervir, entonces la sacamos del fuego y vamos a sofreír unos champiñones, los que habíamos dejado sin que no los habíamos cortado todavía. Son 4 champiñones, lo pueden hacer con 4 o 5, bueno, según la cantidad de salsa que ustedes vayan a preparar y también según la cantidad de cachamas o de pescados que vayan a rellenar. Entonces en un poquito de mantequilla a fuego súper bajito, que la mantequilla no se vaya a quemar, entonces ponen a sofreír los champiñones. Esto es rapidito, un sofrito así rápido. Ustedes saben que los champiñones están súper rápidos. Y agregamos la crema marinera que habíamos preparado, se la agregamos aquí a los champiñones. O sea que va a quedar crema marinera con champiñones
Los dos sabores se complementan muy delicioso. Lo que les digo, si tienen camarones lo pueden agregar también aquí a la crema y les va a quedar supremamente exquisito. En este caso no teníamos en el momento, por eso no se los agregamos, pero les decimos, si los tienen y los consiguen, hagan. Listo, ya pasaron los 20 minutos, así que sacamos las cachamas y aquí podemos ver que ya están súper blanditas. Por eso les digo, cada quien conoce su horno, pueden estarlas viendo, si les falta un poquito las pueden poner 5 minuticos más, pero aquí ya con 20 minutos es suficiente con el horno de nosotros. Y vamos a abrirlas, pero no queremos dejarlas así como si quedaran cocidas, si queremos darle una presentación más provocativa, más bonita, así que la vamos a llevar nuevamente al horno, pero con el grill de la parte de arriba encendido para que se doren un poco por encima. Entonces van a llevarlas al horno nuevamente con el grill encendido y las dejan unos 5 minutos según su horno, según el tamaño del grill que tengan, y vean qué delicia. Ahora sí se ven asaditas por encima, ya tienen más color, se ven más provocativas, como que la piel se dora más, la piel del pescado, y se ve más bonito. Vean esa delicia. Este plato lo pueden acompañar con patacones. El pescado queda siempre queda súper rico con patacones. Entonces, ahora sí los vamos a rellenar con la salsa. Aparte del relleno de las verduras y los champiñones que ya tenían adentro, que le dieron bastante sabor, ahora le vamos a poner la salsa. Y también por encima, pónganle salsa con champiñones por encima y vean esta delicia. Díganme si no les gustó esta receta. Por favor, déjenos su comentario y su like para saber qué les gustó. Prepárenlo en casa, vuelvan a este video y nos comentan cómo les fue con esa visita que atendieron, con este plato tan delicioso. De verdad, súper recomendado. Gracias por vernos y nos vemos en otra preparación más al estilo de Rosita Cocina.